9 de la mañana, 19 minutos, nos metemos en otro tema de actualidad y vaya si es importante porque se presentó la publicación Derecho a la Alimentación en Uruguay durante la pandemia de COVID-19. Para conocer los detalles de este estudio y de sus resultados es que recibimos esta mañana a Alejandra Girona, coordinadora del Observatorio del Derecho de Alimentación de la Escuela de Nutrición de la Universidad de la República. Bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por la invitación. Bueno, primero que nada, ¿cuál fue el alcance de este estudio? ¿Cómo fue su realización? Bien, este estudio lo realizamos en el año pasado, el anterior, venimos trabajando sobre la temática y el objetivo tenía que ver con dar voz a las organizaciones de la sociedad civil que vienen manteniendo la alimentación de tantos uruguayos. Entonces, en ese sentido, nos parecía importante generar una publicación que quedara como antecedente, porque esta es una crisis, pero va a haber muchas más, y en general cuando aparecen crisis que impactan sobre lo económico, siempre en el Uruguay han aparecido las ollas populares, los merenderos como sostén de la alimentación. Entonces nos parecía que era importante. Entonces esta publicación, que tiene el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, lo que hicimos fue una investigación cualitativa. No nos interesaba, el foco no estaba puesto en cuántas personas o en cuántas porciones, sino realmente comprender, explorar, analizar qué pasa en el día a día de cada una de estas organizaciones, cómo se organizan, cómo sostienen, qué obstáculos tienen y cuál es su visión sobre el derecho a la alimentación. Y entonces entrevistamos a 20 referentes de diferentes organizaciones, organizaciones de larga data que existían antes de COVID-19, organizaciones que surgieron después y organizaciones que están vinculadas a un amplio espectro. Organizaciones que están vinculadas a lo deportivo, a la iglesia, a los sindicatos. Entonces, bueno, para tener realmente una visión heterogénea de cuál era el fenómeno que estaban viviendo. Cuando hablamos de derecho a la alimentación, ¿a qué nos referimos concretamente? Uno piensa, bueno, derecho a sobrevivir, ¿no? A alimentarse, pero es mucho más, ¿no? Acceder a los alimentos que nos hacen bien, que aseguran, por ejemplo, un crecimiento saludable en niños, niñas y adolescentes y, bueno, en adultos también, ¿no? Y el derecho a la alimentación es un derecho humano básico, como el de la vivienda, la educación. Es un derecho que involucra fundamentalmente lo que tú decías, el acceso a una alimentación saludable, a una alimentación diaria, ¿sí? A una alimentación que esté respetando la cultura de esa población, ¿sí? Y fundamentalmente que sea en cantidad y calidad adecuada para cubrir las necesidades nutricionales, no solo hablando de calorías, y esto es fundamental, no solo hablando en términos energéticos, porque yo te podría dar arroz toda la vida y cubrirías seguramente tu energía diaria, sino que estamos hablando realmente de calidad, que tenga todos los nutrientes que necesitamos. Y esa es la diferencia. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones? Porque además uno también piensa, no fue la misma situación en toda la pandemia. No. Al principio hubo apoyo más de la población, que fue decreciendo a medida que se fue complicando la situación económica. ¿Qué conclusiones se sacan? Bueno, hay varias conclusiones, pero uno es esto que tú decís de las diferencias en el tiempo. A pesar del poco, sí, estamos hablando del 2020, ¿no? Del 2021, pero en realidad pasaron por diferentes etapas. Una etapa primera de euforia, de mucha gente donando, en donde el gobierno decía que no se iba a hacer cargo de las ollas, ¿no? En donde había dudas si apoyaban o no. Recuerden por todo el tema de la inocuidad y qué pasaba si la gente se aglomeraba. Bueno, y no había ahí una reacción desde el gobierno. Una etapa después en que las donaciones comenzaron a disminuir y una etapa en la que aparece el gobierno a través del MIDES, sí, apoyando a las ollas a través, a su vez, de otra organización que organiza o gestiona la distribución de alimentos. Esos son como los grandes bloques por los que han pasado. Indudablemente que lo que ellos nos transmiten es los grandes desafíos que tienen en relación a sostener estas ollas cuando en realidad es el Estado ausente,
sí, que debería hacerse cargo de estos miles de uruguayos que aún mantienen parte de su alimentación, porque no es la totalidad de su alimentación, pero una parte importante allí en las ollas, y cómo debemos pensar a futuro qué pasa, porque hay cansancio. Pero por otro lado, lo que nos dicen es que estos espacios se han convertido en espacios en donde trabajan otras temáticas que no tienen que ver solo con la alimentación, que tiene que ver con ciudadanía, que tiene que ver con derechos, no solo del derecho a una alimentación adecuada, sino el derecho al trabajo, al ingreso, al acceso que todos deberíamos tener a poder elegir qué alimentos comer y cuáles no. Hablan de autonomía, ¿sí? Tan importante. Pensemos en cada uno de nosotros cuando nos levantamos y planificamos nuestra alimentación y cómo hay personas hoy en el Uruguay que no lo pueden hacer. Entonces, hablan de espacios en donde se trabajan otras temáticas, en donde aparecen huertas, en donde aparecen otros dispositivos. Bueno, nosotras que constantemente estamos concurriendo a las ollas, sobre todo por su rallado, llama la atención también la afectividad, la contención emocional que significan a veces cuando me preguntan ¿cómo te fue con tal cosa? ¿Cómo estás con tal otra? ¿Conseguiste esto? Y al final apareció el colchón. O sea, es algo mucho más profundo que lo que es solamente alimentación. Por eso, sí, están atacando un montón de otros problemas que tienen los barrios, que tienen las comunidades, y entonces también ha sido un espacio de diálogo constante entre quienes viven allí y quienes los organizan. No obstante, y si bien reconocen este espacio como un espacio de oportunidad, también se preguntan, bueno, ¿cuál es el rol del Estado en esto? ¿Cómo se va a pensar en acciones a corto, mediano y largo plazo que en definitiva garanticen el derecho a una alimentación que, como siempre decimos, no es el derecho a cualquier tipo de alimentación, sino una alimentación adecuada. Alejandra, entonces, con la pandemia, ¿se vulneró el derecho a la alimentación de los uruguayos? Sí. Indudablemente que el derecho a la alimentación adecuada ya teníamos problemas previo a la pandemia, ¿no? Y lo que hizo la pandemia fue dejar al descubierto situaciones que estaban prendidas con alfileres en relación a la alimentación. Fíjense que en este año diferentes colectivos de la educación, ahora hablaban hace poquito sobre adolescentes que llegan a las instituciones con hambre, ¿sí? Mostramos datos, nosotros hemos desde el Núcleo de Alimentación y Bienestar, el último dato que tenemos es que un 24% de adolescentes escolarizados en Montevideo, en sus hogares, hay inseguridad alimentaria moderada o grave. Quiere decir moderada aquella que en los hogares cambió la calidad y la cantidad de alimentos que se compraba, pero también grave cuando hablamos de situaciones de omisión de tiempos de comida por falta de acceso a la comida. ¿Qué le pasa a un adolescente que va a estudiar y está viviendo una situación de inseguridad alimentaria? Uno siempre tiene que pensar que la alimentación no es una isla, ¿no? Y que está aislado de todos los demás fenómenos. Un niño, una niña, un adolescente que está privado de la alimentación en calidad, tiene afectado no solo el crecimiento, sino también el desarrollo. Pensemos que hay nutrientes críticos, que les llamamos nutrientes esenciales, que se colocan en determinados lugares, fundamentalmente en el cerebro, y que nos permiten funcionar, nos permiten tener buenas notas en la escuela, en el liceo. ¿Cuáles son esos nutrientes? ¿Y vienen a través de qué alimentos? Esos nutrientes vienen a través fundamentalmente de hierro y de zinc. Y ese hierro y de zinc está fundamentalmente en carne, ¿sí? En productos caros para nuestro país en general. Entonces, en proteínas de alto valor biológico, ¿sí? Fundamentalmente en aquellos alimentos que en una canasta son los de mayor costo. Eso era justamente lo que quería preguntarte. ¿Qué pasa con la modalidad canastas, que fue la otra gran pata después de las ollas populares? Las canastas fueron, de hecho, estas organizaciones tenían varios dispositivos. Uno tiene que ver con las ollas, pero también estas organizaciones brindaban viandas, brindaban canastas, y estas canastas en general lo que tienen es un alto contenido de alimentos que dan energía. Pensemos que lo que donamos en general es arroz, fideos, lentejas, polenta, que está bien, harina de maíz,
que está bien, que se necesita, pero aquellos alimentos de mayor costo son los que en general no aparecen, ¿sí? Y son los que a las organizaciones más les cuesta conseguir. Pensemos todo lo que pasó con las famosas gallinas y ese aporte de carne que aparecía como el aporte sustantivo. Entonces, todos estos nutrientes, sí, que son caros, que en el Uruguay el costo de una alimentación es muy cara. Nosotros venimos haciendo el costo de una canasta básica alimentaria nutricional, que es esa canasta que debería tener todo lo que el Ministerio de Salud Pública nos dice, y está alrededor de los 9.000, 9.300 pesos por persona mayor de 2 años. Esto llevamos sin contar combustibles, ¿no? Pensemos esto en un hogar, en cuánto dinero necesitamos realmente para alimentarnos bien en el país. Entonces, no es menor. Estos adolescentes después no nos podemos alertar cuando tenemos, cuando dejan la educación formal. Porque lo que no se incorporó en su momento, después ya es tarde. Y hay momentos críticos, ¿sí? Antes decíamos, bueno, los primeros 2 años de vida son el tiempo más crítico, sí, es verdad, pero hoy lo que sabemos que la adolescencia también, ¿ah? Es un espacio crítico en el cual hay que actuar. Hoy no hay un programa de alimentación en la adolescencia, se pasa de 6º a 1º sin ninguna protección en cuanto a un programa de alimentación para adolescentes. Y en este sentido, y según el estudio que ustedes realizaron, ¿qué huecos cubrieron estas iniciativas ciudadanas de ollas de merenderos? En el sentido de caloría, pero también de calidad con los insumos. Hemos cubierto muchas veces problemas de falta de insumos o denuncias y también ahí ya la discusión terminó desvirtuándose, ¿no? Si eran suficientes las gallinas, si no eran gallinas, si eran pollos, cómo había que cocinarlas, etcétera. Porque también significaba un desafío para los ciudadanos que estaban poniéndole el hombro a esa situación. Le están poniendo aún Sigue muchos. pasando, exacto. Elaborar esos alimentos que capaz que nunca cocinaste una gallina en tu casa 8 horas de servida para sacarle el jugo, ¿no? Sí, en realidad en la publicación, que es una publicación digital que está de acceso libre, que está colgada en el portal de la universidad, lo que muestran es las dificultades que han tenido para la organización a la interna. No es lo mismo cocinar en mi casa que cocinar para 250 porciones. Eso requiere de un aprendizaje que va más allá de la voluntad, que tiene que ver con procesos diferentes al doméstico. Entonces, sí han tenido problemas en la organización, sí en lo que tiene que ver con el acceso a los alimentos, pero también ellos sostienen con mucha fuerza esto de que han cubierto un espacio que otros no lo cubrían, pero que constantemente se preguntan qué pasa si cierro. Exacto. ¿Ah? ¿Cómo le digo a mi vecino? Porque es mi vecina, es mi vecino. ¿Sí? Y hablamos de personas que el día que tienen la olla empiezan de mañana a preparar todo. No piensen que van un rato antes y no. Es todo el día pelando papas, conseguir los trabajando, alimentos. conseguir la forma de cocción, que a veces es uno de los impedimentos, supergas, leña, que no son cosas baratas y con todo lo que consume, entre tantas otras más. El espacio en general, cocinan al aire libre. Conseguir las Pensemos ollas de en ese esta tamaño. época lo que es cocinar al aire libre. Entonces, realmente es un esfuerzo brutal que han hecho estas organizaciones, que realmente uno debe escucharlas, tiene que aprender, porque creo que en esto, cuando hablamos de gobernanza en un país, tiene que ver, y en temas de derecho de alimentación, de poder escuchar al otro. Y en esto creo que tienen un bagaje de información, de experiencias, que sería sumamente importante que quienes toman las decisiones en materia de alimentación los escuchen. En esa línea, ¿qué aplicación directa o práctica va a tener este estudio, por lo menos ahora que vio la luz con toda esa información? Nosotros ayer en la presentación tuvimos la presencia de representantes de la Intendencia de Montevideo. Tuvimos allí presentes diputados que forman parte de la Comisión Bicameral sobre el Derecho a la Alimentación, que va a empezar a funcionar, por suerte. Debería haberlo hecho antes, pero por suerte va a empezar a funcionar. Entonces, creo que se llevaron el mensaje de que en el Uruguay hoy es urgente tomar medidas, ¿sí?, para asegurar el derecho a la alimentación.
¿sí? Y en ese sentido, el compromiso de ponerlo en discusión el tema, de que esté ubicado en la agenda política como un tema sustancial. No podemos seguir esperando, y más que nada por estos niños, niñas y adolescentes, pero además porque no podemos dejar la discusión en, bueno, van tantas personas a la olla, pero yo desde el comedor de INDA van tantas otras, y entonces, ¿qué es más importante? Me parece que acá la discusión tiene que ver realmente en pensar en políticas macro hacia dónde va la alimentación en el Uruguay, que tiene que ver con pensar qué producimos, cómo distribuimos, ¿sí? Qué consumimos, cuál es el costo hoy de esta canasta que nosotros estamos calculando. No puede pasar que la gente siga hablando de hambre en un país que produce alimentos. ¿Hay hambre en Uruguay? Hay hambre en Uruguay. ¿Qué sector de la población o qué porcentaje de la población pasa hambre en Uruguay? Bueno, en realidad, cuando uno va al informe de FAO y del Programa Mundial de Alimentos y UNICEF sobre el panorama en la región, hablan de que 800.000 personas en el Uruguay padecen de inseguridad alimentaria moderada o grave, y 200.000 grave. Grave es la que está vinculada al hambre, es en la que yo pasé un día sin comer, y la moderada es en la que cambié la calidad de mi alimentación y en la que me preocupa mucho qué va a pasar mañana. ¿Qué porcentaje de esos son niños? Bueno, en realidad no hay un estudio a nivel nacional que muestre qué porcentaje son niños. Claro, los comedores escolares cambian la realidad y ayudan. Cambian la realidad, pero esto que yo les decía hoy, de que el 24% de los adolescentes en Montevideo sí presentan algún grado de desnutrición, de inseguridad alimentaria moderada o grave. Hay un estudio además que hicimos para UNICEF que mostraba que el 17% entre niños, niñas y adolescentes, ¿sí? O sea, es un porcentaje importante de la población. Alejandra, muchas gracias por estos minutos, bueno, por estos insumos informativos que justamente son muy importantes para tener una perspectiva de la realidad. ¿Se le va a hacer llegar al MIDES, por ejemplo? ¿No fue nadie del Poder Ejecutivo allá en la presentación? Nosotros ayer, por supuesto que en la mesa estuvo además la Coordinadora Popular y Solidaria de Ollas, estuvo la UDELAR presente. Sí invitamos al MIDES a poder participar de esta mesa de diálogo, pero se excusaron, no podían asistir. Pero sí, ya le hemos hecho llegar a INDA. Bueno, la publicación está allí, me parece que es un importante insumo para pensar a futuro. Y de libre acceso, usted lo decía. De libre acceso para toda la población. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.